Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanitos. Vamos a dar comienzo a este estudio de la mañana. Hermanito Luis, ¿se nos pone en oración, por favor? Bueno, hermanito. Ahora vamos con Cristian. Bueno, hermanito. Sí, bueno. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy continuamos, hermanitos, con el estudio de Apocalipsis. Estamos viendo texto a texto este maravilloso libro del apóstol Juan. Conocemos la vida de Juan, conocemos lo que ha pasado Juan, a dónde ha estado él, con quién ha estado Juan. Pero hay algo que hoy vamos a ir comprendiendo. Abre tu Biblia conmigo, Apocalipsis 2, por favor. Quiero que hoy nos centremos en lo que Dios ha prometido a cada iglesia. Sabemos que vimos Éfeso y vimos Esmirna. Yo quiero que leas en el capítulo 2 conmigo, versículo 7. Capítulo 2, verso 7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Y a todos los que salgan vencedores le daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. A Éfeso le dice, y a las iglesias en general, que al que venciere le va a dar Dios del árbol de la vida. Mira Esmirna, lo vimos la semana pasada. Versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y la iglesia que toca hoy, que es Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, me llama mucho la atención. Mira el verso 17 conmigo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Te va a dar Dios el árbol de la vida. Te va a dar Dios muchas bendiciones, incluso en Pérgamo. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamaba: ven Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, Pedro? Y toma Jesús una roca y le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ustedes son esas piedras, son edificadores sobre la piedra angular. Hermano, Jesús mismo, quizás yo esté hablando como Alejandro hoy en día, pero Jesús me dice que en Pérgamo seremos incluso con nombres maravillosamente nuevos de parte de Dios. Dios nos ama tanto, Dios nos aprecia tanto, que nos ha preparado una morada celestial, la nueva Jerusalén en los cielos. Nos va a dar un nombre nuevo, nos va a dar del árbol de la vida, nos va a dar, como hoy vamos a presenciar el sermón de mi hermano. No voy a meterme con tu sermón, pero es que me llamó mucho la atención la palabra. Nos va a dar coronas maravillosas a nosotros. Es una gran alegría estudiar de Pérgamo. ¿Qué sabemos de Pérgamo? Vamos a meternos ya un poquito más en materia. Al norte de Esmirna se encuentra Pérgamo. Hemos partido de Éfeso, hemos pasado por Esmirna, ahora nos localizamos en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad de mucho conocimiento. Los estoicos, los epicureos, personas de mucha sabiduría. La palabra Pérgamo proviene, hay estudios teológicos, yo no le doy tanta importancia, pero hay que saber de todo un poco. Esa palabra supuestamente viene de lo que es un pergamino abierto.
Había una biblioteca nacional muy grande en Pérgamo y había muchos en la ciudad con más cultura escrita y más ciencia escrita. Se están hablando que la mayor cantidad de bibliotecas y pergaminos les pertenece a ellos, hablando en general, como iglesia en Pérgamo. Entonces empezamos Apocalipsis 2:12. Por favor, lean conmigo. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo puede leer. Empezamos. Amén, hermanita. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Amén, hermano. El escritor de Hebreos, el apóstol Pablo, coinciden en algo. Inclusive Isaías coincide también en lo mismo. Cuando la palabra de Dios te dice espada, está refiriéndose, ¿te acuerdas a Pablo en la cárcel observando al soldado romano y le dice a los de Éfeso, vístanse de toda armadura de Dios? Y cuando él describe al soldado romano y se refiere a su espada, que la espada, dice Pablo, es que la palabra de Dios. Jesucristo, todo lo que dice se cumple. ¿Te acuerdas cómo empezaba Primera de Juan? Vamos ahí. Vamos a Primera de Juan. Lo hemos estudiado, estamos con el mismo Juan apóstol. Versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Por tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. Realmente, Juan es testigo presencial. Nosotros lo vimos, le tocamos y él, todo lo que ha dicho se ha cumplido. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Escritura, Génesis capítulo 1, que estuvimos estudiando esta semana, que la tierra estaba en desorden, pero escucha una cosa, que antes de que existiese tierra, la había creado el mismísimo Dios. Conversábamos que era como tener una gran masa de barro y el alfarero necesitaba darle forma a esta hermosa creación. Y cuando la palabra dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando la palabra dice cualquier cosa, se va a cumplir. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda. Aquel que dijo en un principio, hágase la luz, está hoy con nosotros. Amén. Aquel que en un principio dijo, hágase los animales, hágase la hierba verde, hágase y se cumple. Hoy nos va a dar un mensaje en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo está construida sobre una colina de unos 330 metros de altura sobre la región sobre una región circunvecina, creando una fortaleza natural. Era una ciudad moderna, un centro de la cultura griega, tenía una biblioteca y contaba con más de 200.000 volúmenes. Estamos hablando de muchos pergaminos que tiene esta ciudad. Luego aquí abajo, así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad, Jesucristo muestra la espada aguda de 2 filos, que representa una autoridad de parte de Dios. La Biblia tiene la autoridad, la palabra de Dios tiene autoridad de decirte, eres un vencedor y te voy a dar de comer del árbol de la vida. Si tú perseveras hasta el fin, yo te daré el árbol de la vida. Si tú perseveras hasta el fin, te daré una piedrecita blanca. Se trata de perseverar. Pablo decía que es una carrera que se debe tomar con calma, es una carrera de resistencia, es una carrera que quizás cuando ya seas muy mayor y ya tú veas a la puerta de tu vida el cambio que va a ser la muerte, quizás te enfrentes como Pablo y digas, ya yo estoy preparado, he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera. ¿Por qué? Porque versos antes había dicho, Timoteo, ya estoy preparado para ser heraldo. Cuando nos enfrentamos a lo inevitable, que todos vamos a pasar por ahí, que es el cambio, la muerte, quizás diremos, he acabado la carrera. Quizás diremos, he peleado la buena batalla de la fe. Para que nos den esa piedrecita blanca, nos den
esa corona incorruptible, nos puedan dar a nosotros del árbol de la vida. Versículo 13 lo pueden leer. Verso 13, hermanitos. El que lo tenga lo puede leer. Apocalipsis 2, verso Yo 13. sé de dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Amén, hermanos. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Hermano, usted está leyendo que el mismísimo Dios está reconociendo que la ciudad de Pérgamo es el trono del mismo enemigo. Pérgamo, vivir en Pérgamo sería como vivir en una ciudad donde no se adora a Dios, donde no buscan de Dios, donde están preocupados por ciencia, por tecnología, por cuestiones de adivinación, por cultos paganos, por mucha, pero muchísima idolatría. Y Dios los ve a ellos, ahí mora el mismísimo Satanás. Él tiene su trono. El centro de operaciones puede que esté en Pérgamo para esta iglesia, pero del enemigo. Partiendo de eso, hermano, partiendo de eso, ¿cómo es la vida de un cristiano en una ciudad como esta? ¿Cómo es la vida de una familia cristiana rodeado de personas que no quieren buscar de Dios? El justo Lot se asomaba desde su casa y afligía su alma al ver las iniquidades, el pecado de Sodoma y de Gomorra. Es muy parecido a lo que está pasando en Pérgamo. Sin embargo, dice Jesucristo, sin embargo, ya yo sé que estás viviendo donde está el mismísimo Satanás, pero sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Has permanecido leal a mí. Te rehusaste a negarme aun cuando mi testigo, mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Imagínate que uno de nosotros, por ser cristiano, lo martirizan fuera, lo matan. Y nosotros no negamos la fe, aunque lo veamos muriendo. Cuando estaban matando a Esteban, porque es un mismo caso, cuando mataron a Esteban, sabemos que Saulo de Tarso, antes de abrírsele la vista, antes del camino a Damasco, él perseguía a la iglesia, porque él pensaba que eso era lo correcto. Porque Pablo es un hombre y un varón de Dios que siempre pensó hacer lo correcto con todo su ser, aunque persiguiese a la mismísima iglesia de Cristo. Pero él sostuvo la ropa de Esteban y Esteban dio un discurso maravilloso que se paseó por la Biblia entera. Si usted lee el discurso de Esteban, va a ver la historia bíblica maravillosa. Si alguien desea ver un resumen bíblico rápido, léase la muerte de Esteban y va a entender de que vuestros padres, asimismo, negaron a los profetas, como ustedes hoy han negado al Cristo y lo mataron. ¿Qué hicieron los demás? ¿Dejaron de ser leal al nombre? La iglesia primitiva, al ver muerto a Esteban, no, fueron esparcidos. ¿Te acuerdas qué hizo Felipe, uno de los 7? Imagínate tú ser uno de los 7. Acaban de matar a Esteban. Somos 6 ahora, diáconos. Estamos hablando de los diáconos. Felipe sale a Samaria a predicar, hacía muchas señales, predicando el evangelio, se convirtieron muchos. Luego era necesario que recibiesen poder y Felipe manda a llamar a los apóstoles, especialmente a Juan y a Pedro, para que le impusiesen las manos. Pero el caso es que cuando matan a uno de nosotros, injustamente, y no negamos el nombre, Dios conoce nuestra situación. Cuando alguien, voy a hablar espiritualmente a alguien, cuando vemos que uno de nosotros vuelve atrás, cito Pedro, es como el perro que vuelve al vómito y la puerta lavada al cielo a revolcarse. Cuando vemos a un hermano en Cristo irse fuera, no sigamos malos pasos. Busquemos a ese hermano, animemos a ese hermano, tratemos en lo posible de volverlo al redil. Espiritualmente hablando, esto es muerte física y murió con Cristo.
Ahora espiritualmente hablando, si alguien se aparta, es necesario ver cómo lo restauramos y traerlo nuevamente aquí. Como el centro de 4 sectas idólatras, porque en Pérgamo existía mucha idolatría, hay diferentes dioses griegos, inclusive nuevamente se menciona Atena y Éfeso, tienen que estar allí presentes por Artemisa. La ciudad donde Satanás tiene su trono, hermano, porque había mucha idolatría, había mucho paganismo. Existía una historia que la vamos a leer ahora mismo, la voy a parafrasear porque es muy largo, el número 22 al número 24 está Balaam. Ya vamos a leer eso. No es fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para acomodar o abandonar su fe. O tú vivías un cristianismo en secreto o morías. O tú buscabas la forma y la manera de encajar en la sociedad, pero apartándote del pecado, pero que no te viesen como un hombre de Dios y una mujer de Dios, sino ibas a morir. Ibas a ser abrumado. Qué difícil es predicar en esa situación. Qué difícil y complejo sería ir a anunciar el evangelio, donde cuando tú te ven a ti que eres cristiano, me hace acordar mucho cuando la multitud señalaron a Pedro. Mira, este estaba con Jesús. No, yo no estoy con Jesús. No, tú estabas con él. Te hemos visto. Y él lo niega. Quizás es el mismo ambiente que están sufriendo los hermanos ahí. Mezclar cualidades de dos cosas diferentes o una concesión de principio. Coopere con la gente tanto como pueda, pero rechace toda la lealtad, compañerismo, participación. Es difícil, hermano, vivir en una sociedad donde tú eres un hombre o una mujer de Dios, pero no puedes expresar realmente lo que Dios ha hecho por ti. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Empezamos, hermano. Viene el elogio. Veo que tú rechazas y no has negado mi fe. Veo que tú moras en la ciudad del mismísimo trono de Satanás. Has visto morir a Antipas, mi testigo fiel, y tú no has negado mi fe. Eres maravilloso, has sido maravilloso. Pero tengo unas cuantas cosas y unas cuantas quejas contra ti. Viene la exhortación, no solamente a Pérgamo, hermano. La exhortación es para nosotros, para las iglesias del Apocalipsis en su momento. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Yo estudiaba Balaam, está en el libro de Números 22. Balaam tenía el privilegio de hablar con Dios. Quiero empezar a hablar un concepto importante. Balaam puede presentarse ante Jehová de los ejércitos y hacerle preguntas y Dios responderle a Balaam qué va a hacer. La misma conversación que tenía David, la misma conversación que tenía Moisés, la misma conversación que pudo tener Abraham, Isaac, la tuvo este hombre, Balaam. Tenía comunicación con Dios y respuesta de Dios. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam, viene Dios y le dice, Balaam, no vayas contra el pueblo de Egipto que salió libre, porque bendito es. Y viene Balaam y le dice, ya va, pero es que yo estoy con los moabitas y el rey de Moab me ha dicho que lo acompañe y que haga un altar con 7 carneros y yo allí maldiga a ese pueblo que salió de Egipto libre, que está cubriendo la tierra, se están mezclando, están ocupando todo. ¿Tú crees que yo puedo ir allá a hacer eso? No, Balaam. Ese pueblo es bendito por mí. No vayas. Segunda vez, Dios me ha dicho el rey que yo necesito ir a levantar 7 altares para maldecir a ese pueblo que salió. Segunda vez, hermano, no vayas, Balaam, porque ese pueblo es bendita por mí. Tercera vez, hermano. Dios, los príncipes y los reyes de Moab me están diciendo, no vayas, Balaam, porque es bendito por mí. 3 veces Dios me ha dicho a Balaam, no vayas, porque no vas a maldecir a un pueblo que yo acabo de liberar con la mano poderosa de Moisés, haciendo señales a través de 10 plagas en Egipto.
y están libres vagando en el desierto y se están llegando a Moab, a tierra de Moab. ¿Te acuerdas que los moabitas, inclusive cuando Moisés quiso pasar por Edom, no lo dejaron pasar? ¿Te acuerdas? Por la gran lucha que había entre los hermanos, entre Esaú y Jacob, y esa lucha que había. Entonces viene Dios y le dice 3 veces a Balaam que no vaya. Balaam le vuelven a insistir. Balaam coge su asno, la asna, se monta sobre ella y va camino a verse con el rey de los moabitas, porque va llamado. El asno se para un momento y viene Balaam y la azota, muy fuertemente la azota, y se molesta con el asno. El asno vuelve a coger el camino y sigue por el camino a los moabitas. Se vuelve a detener y lo aplasta contra la pared y le hace daño en una pierna. Y le dice Balaam al asno y le vuelve a azotar. El asno está viendo un ángel de Dios que está en medio del camino, pero Balaam no puede ver el ángel de Dios. El asno lo está viendo y se está frenando porque está viendo un ángel con una espada en la mano dispuesto a matar. Tercera vez, Dios le abre la vista a Balaam y Balaam ve al ángel, vuelve a azotar al asno y Dios permite que el asno hable. Y Dios le dice, asno, puedes hablar. Y Balaam ve al ángel que está en medio de ti. El asno empieza a hablar. ¿Por qué me has azotado? ¿No he estado toda la vida yo contigo? ¿Yo no soy tu asno de toda la vida? ¿Por qué me has azotado 3 veces? ¿Tú crees que por donde yo voy, yo te llevo siempre? ¿No te he montado yo? ¿Te he llevado siempre donde tú me digas? ¿Por qué me estás maltratando tanto? ¿No ves que hay un ángel que no me deja pasar? Y Balaam dice, no lo había visto. Pero si tuviera yo la espada en mi mano, te mataría. Hasta que llegó un momento, hermano, que Balaam bajó un poco y va y le dice a Dios, a través del ángel, a través de esa situación, es que voy camino allá para maldecir al pueblo de Egipto. Madre mía, es que 4ª vez, hermano, y viene Dios y le dice, no vayas, pero escucha, vamos a cambiar esto. Ve, pero toda la palabra que vas a decir será mía. Tú no vas a abrir tu boca. Elevaron 7 altares y empezó Balaam a profetizar palabras, porque este hombre profetiza palabra de Dios. Balaam habla con Dios. Y viene y le dice, bendito sea el pueblo de Israel, tus millares serán cubiertos. Es un pasaje hermoso de profecía referido a Israel. Y bendice Balaam a Israel. ¿Pero qué quería el rey de Moab? Que lo maldijese, para ellos acabarlos. Pasa una vez, vuelve la segunda vez en otra montaña, llevan a Balaam a otra montaña, elevan 7 altares. Balaam, Dios le dice, vas a decir lo que yo te voy a decir, yo diré lo que tú me digas, mi Señor. Y volvió a bendecir a Israel por segunda vez. Esto pasó 3 veces, hermano, 3 montañas distintas. ¿Cuál es el problema que viene a pasar? Ahí es donde viene discernir la palabra. Entendiendo todo lo que ha pasado con Balaam, vamos a leer lo que dice. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam? Balaam está con los moabitas. Balaam oye a los reyes de Moab. Balaam eleva altares para maldecir a Israel. Balaam es llevado por donde quiera que los reyes de este mundo le digan, ven, y él va. Elabora altares, él los hace. Aunque no haya dicho, quizás en el pasaje de Números, siempre dijo lo que el Señor decía. Pero ¿qué haces tú con Balac, que hace tropezar al pueblo de Israel? ¿Sabes cómo hizo tropezar Balac al pueblo de Israel? Elevando altares. No era necesario. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. El pueblo de Israel, hermanito, número 25. Fíjate a dónde lleva las malas costumbres, unirse con malas amistades, estar como un mundo corrompido, y para tú no ser sal y luz, sino para tú dejarte influenciar. Balaam estaba dejándose influenciar, hermano.
Balaam estaba con el rey, con los príncipes de los moabitas. Empezaron las mujeres a mezclarse. Número 25, el pueblo de Israel pecó en gran manera, se encendió la ira de Dios porque el pueblo se empezó a mezclar con las moabitas. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia imita lo que los líderes espirituales están haciendo. Si los apóstoles estuviesen haciendo altares con Anás y Caifás y con el Sanedrín, también la iglesia lo va a hacer. Si los apóstoles no se hubieran apartado y a reunirse en casas y fuera de Jerusalén, esparcirse, y hubieran permanecido con ellos, hubieran seguido el camino de Balaam. Cuando el líder de Dios le dice 3 veces no vayas, si tú vas, estás desobedeciendo la palabra. Cuando Dios te dice, vale, por tu terquedad estás ahí, pero vas a decir lo que yo te diga, pero ya cometiste el error. Ya cometiste el error. Les enseñó a pecar. El pueblo en Números 25 se trasladó al pecado. ¿Sabes qué está pasando en Pérgamo? ¿Sabes qué está ocurriendo en Pérgamo, hermano? La iglesia está cometiendo pecado sexual. La iglesia está ofreciendo y comiendo alimento de ídolos. Parece difícil de leer, pero está ahí, hermano. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. De modo, versículo 15, de modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen la misma enseñanza. Sí, hermano. Sí, muy interesante la enseñanza, hermano, como un hombre que tiene influencia hacia Dios, es decir, nosotros nos consideramos hijos de Dios porque somos hijos de Dios, Amén. por Dios. Amén. Pero vemos cómo también podemos caer en errores, como lo cayó Balaam, escuchando, porque hay mucha gente que habla bonito, Sí. mucha gente que habla bonito de Dios, pero realmente la práctica es totalmente diferente. Entonces esas son las influencias que nosotros Es debemos lamentable, estar firmes. Yo les recomiendo que lean números en casa. Lean números del 22 hasta el 25 y van a ver cómo Balaam dice, pero ¿por qué va? ¿Por qué toma el asno y si se monta en él? Si Dios le ha dicho 3 veces. Si Dios le dice algo, usted lo haría. O sea, usted se enfrentaría al mismísimo Dios de los ejércitos en contra de la voluntad de Dios, diciendo no vaya porque ese pueblo es bendito. Y él igualito toma el asno y va para allá. Va para allá. Es posible que haya discrepancias de opinión entre los cristianos y algunas cuestiones, pero hay un lugar para la herejía y la inmoralidad. Tal vez, tal vez su ciudad no participe en fiestas idólatras, pero es posible que permita la pornografía, el pecado sexual, el chisme, el engaño, toda clase de malversidad, como lo dice Apocalipsis 21. Balaam fue un rey temido por muchos israelitas que viajaban a través de su país y contrató a Balaam para maldecirlos, hermano. Balaam al principio se negó, pero ante una oferta de dinero, hermano, ha cambiado de parecer. Voy a llenar tu casa de oro y de plata. ¿Sabe que un rey le diga eso, hermano? Voy a llenar tu casa de oro y de plata. Increíble. Más tarde Balaam influyó en los israelitas para que adoraran a ídolos. Números 31. Triste historia, realmente mala. Números 31. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor cuando se empezaron a mezclar. Segunda de Pedro, hermano, porque esto no es nuevo. Esto Pedro lo tocó a fondo. Versículo 15 dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. No solamente Juan, por revelación de Jesucristo, también el apóstol Pedro le revela a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que no sigan los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Voy a llenar tu casa de oro y de plata. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. ¿A dónde vas? ¿Por qué me estás azotando? Hermano, Dios es capaz de hacer hablar a un burro. Dios es capaz de tomar un gran pez, tragar a Jonás y que viva 3 días en el océano, escupirlo en tierra. Dios es capaz
de coger una calabacera y hacerla crecer y frondecer. Dios es capaz de coger un viento solano, un sol solano, quemar la calabacera. Dios es capaz de coger un gusano y comerse la calabacera. Hermano, Dios es capaz de mover toda la creación. Hágase la luz y se hace. Dios es capaz de calmar la tempestad. El sermón del hermano Jorge. Gracias, hermano. Y todo fue una gran bonanza en el mar de Galilea. Jesús calma la tempestad. A Dios le obedece la creación. Estos individuos eran tan inútiles como manantiales secos. Hermano, usted sabe lo que es un manantial seco, que usted tenga sed y quiera saciarse de esa persona, llenarse de esa persona, es tener una buena compañía, pero tú sales vacío. ¿No te ha pasado que te juntas con alguien, tú buscando un refugio, un calor humano, una buena palabra, y sales hasta peor de cómo llegaste? Vacío. Es un manantial seco. No seamos manantiales secos. Como la neblina que es llevada por el viento, están condenados a la negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos, hermanos, lo saben. Saben que está Artemisa, saben que está en Pérgamo el trono de Satanás, saben que están esas cosas inmorales, lo saben. Incitan a los jóvenes, incitan al pueblo, incitan al pecado, al que vuelvan al pecado. Los que apenas se escapaban de una vida de engaño, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Cuando tú no eres capaz de dejar de beber, dejar de fumar, dejar de meterte droga, dejar de ir a la prostitución, cuando tú no eres capaz de dejar de robar, cuando tú no eres capaz de dejar de mentir, hermano, empezaste a ser un esclavo del pecado. Cuando tú no eres capaz de dejar de ser un maltratador en tu hogar, eres esclavo del pecado. Cuando tú no dejas de amar, te convertiste en un esclavo del pecado. Es triste, hermano. La carta de Pedro está dirigida directamente a Balaam y a su doctrina falsa. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que Dios le ha dado de una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, el perro vuelve al vómito, y a otro dice, el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hermano, Balaam, los nicolaitas, cualquier secta, cualquier doctrina engañadora por estratagema de hombre, tú ves un estratagema, es una estrategia humana con una gran gema preciosa. Esa palabra es maravillosa porque cuando Pedro la emplea, porque ellos son astutos y emplean con artimañas la abominación del enemigo. Hermano, tenemos que tener cuidado. Judas capítulo 1 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. Hermano, estamos hablando del mismo contexto. Siguen el paso de Caín. Caín sintió, ¿qué? Envidia por su hermano. Sintió molestia en su corazón. ¿Sabes por qué crucificaron a Jesucristo? Los fariseos, herodianos, saduceos. Pilato lo confesó. No, es que yo sé por qué lo crucificaron. Porque tenían envidia, como la tuvo Caín. La envidia te lleva a matar a alguien, hermano. Quien mató a su hermano, al igual que Balaam, que engaña a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Hermano, es importante leer esto. Arrepiéntete. Hermano, arrepiéntete. ¿Cómo nos arrepentimos del pecado sexual? ¿Cómo nos arrepentimos de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, de la mentira, de la perversidad? ¿Cómo me arrepiento yo de eso? Primero empieza a reconocer que eres pecador. Reconoce que tienes un problema ante Dios. Dile a Dios, Padre, sé propicio de mí, oh pecador.
el fariseo y el publicano, postrado en rodillas, su rostro en tierra. Llora con Dios. Mateo 6. Entra a tu aposento, cierra la puerta, busca intimidad, confiesa a Dios tu pecado, arrepiéntete. O de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, ¿te quieres enfrentar al tribunal de Cristo o quieres estar a favor del tribunal de Cristo? Cuando tú vas a un tribunal y tú haces el bien, dice la palabra o la ley, te alaba a ti. Eres alabado por la ley, porque no cometiste infracción de la ley. Pero cuando tú vas a un tribunal sabiendo que has transgredido la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Jesucristo ha dicho, estás a punto de enfrentarte al mismísimo Dios. Porque Dios no está hablando y vendré y te ayudaré. Esta palabra, ¿quién desea pelear contra Jesús? ¿Quién se quiere poner en el ring con Jesús? ¿Quién quiere coger la calle y pelear contra el maestro? Pablo lo hizo. Y las consecuencias son caer de la cabalgadura en tierra, quedar ciego, no comer en 3 días, para entender y comprender que no podemos pelear con Jesús. El que pelea contra Dios me hace acordar el valle de muerte que veía Moisés. Yo lo que veo es muerte. Yo no sé si alguien se ha trasladado al pensamiento de Moisés. Cuando Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel ganaba, yo lo que veía era un mar de sangre. Hermano, eso es terrible. No estemos en lucha contra Dios. La espada es el juicio de Dios en contra de las naciones. Lo dice versículo 19:15 de Apocalipsis y el 21. Dios va en contra del pecado. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dicen las iglesias. ¿Qué entendió usted hoy, hermano? ¿Qué entendimos? La idolatría, ¿no? La idolatría. El camino de Balaam, la falsa enseñanza. El querer pervertir la doctrina sana de Dios. El querer pervertir la escritura. El querer no negar a Cristo, pero llevar la doctrina de los nicolaitas. El no negar a Cristo, pero llevar el camino de Balaam. No negar mi fe a Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios, pero yo también quiero estar en el pecado inmoral sexual. Yo soy un hijo de Dios, pero quiero pertenecer también al mundo, a las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que estamos entendiendo. Debemos entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, hermano, viene la recompensa. Dios alaba en el primer momento. Veo que tú te esfuerzas y no te avergüenzas, y cuando mataron a Antipas, no negaste mi nombre. Tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. No, yo eso lo aborrezco. Pero ¿sabes algo? Si te arrepientes y si escuchas mi palabra, yo te voy a dar del maná escondido en el cielo. ¿Usted sabe cuál es el maná escondido que está en el cielo? Yo me hice esa pregunta. Porque yo sé que el pueblo, tuve que leerme la historia en el desierto cuando Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná de Dios, el maná que caía del cielo. Caía en toda la mañana, se formaba una escarcha blanca sobre toda la hierba. Era comer pan de Dios, es como un pan de Dios. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, Jesús se personifica a sí mismo. Yo soy ese maná que viene del cielo. Yo soy el pan de vida. Jesús lo tenía escondido. Ahora mismo Jesús está en el cielo. Yo le daré a cada uno una piedra blanca, y esa piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Yo deseo toda clase de bendición de mi Dios y desea cambiarme el nombre, amén,
Si desea darme una corona, amén. Yo lo que deseo es estar con mi Dios. No puedo permitirme estar en un camino de Balaam, en un camino de los Nicolaitas, en un camino del ecumenismo, de fino ecumenismo. Dios me acepta tal y como soy, con mis defectos. No, Dios no me acepta tal y como soy. Dios no permite que yo sea un maltratador de hogares y sirvo a la iglesia del Señor. Dios no permite tales cosas, porque ¿cómo va a enseñar un hombre de Dios a la iglesia si no gobierna en su propia casa? No puede estar. Le daré del maná que ha estado escondido en el cielo. Yo deseo comer a Cristo. Deseo participar de Cristo. Los apóstoles decían, este está loco. ¿Cómo vamos a comer la carne de Cristo? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Yo deseo estar con mi Señor. Es un anhelo que tenemos que sentir todos, hermano. Es un deseo. El alimento espiritual que reciben los creyentes fieles, el maná escondido. Dios proveyó maná en los cielos para los israelitas que viajaban en tierra prometida, para su sustento físico. Éxodo 16, lo pueden leer. Como Jesús dice, yo soy el pan vivo. No está muy claro lo que es la piedra blanca o cuál será exactamente el nombre que da a cada una de ellas. Como están relacionadas con el maná escondido, pudiera simbolizar el alimento eterno del creyente con la vida eterna. Las piedras son significativas porque cada una de ellas lleva el nombre de cada persona que cree en el Señor. Tenemos algo importante que es el libro de la vida, ¿no? Y usted está inscrito en el libro de la vida. Quizás hay una referencia o una relación, así como Dios con el dedo poderoso escribió los mandamientos en piedra, ha escrito tu nombre, que no lo puedes borrar. No permitas que Dios te quite del libro de la vida. No permitas eso. Éxodo 16, la historia del maná. La historia bellísima, hermano, del maná. Entonces Moisés les dijo, este es el pan del Señor que les ha dado para comer. Coman de él, sáciense. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Entiendes cuando dice, yo soy Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga. El que sea vencedor y se arrepienta. El pan vivo que descendió del cielo. Todo el que come este pan vivirá para siempre, hermano. Este pan que ofreceré para el mundo, para que viva, es mi carne. Usted va a participar de una cena importantísima, hermano. Termino con algo. Pérgamo, el trono de Satanás. Pérgamo, la idolatría. Pérgamo, una ciudad de mucha cultura y de una biblioteca enorme y de los grandes eruditos, estoicos, epicureos, como dice la escritura, podrían haber descendido de Pérgamo. Ese es el tema cultural y el renombre de Pérgamo. Espiritualmente hablando, es pobre. Espiritualmente hablando, está muerta. Espiritualmente hablando, están apartados de Dios. Y ahí vivió la iglesia de Cristo. Ahí vivieron nuestros hermanos. En una ciudad donde quizás ninguno de nosotros quisiera estar. Cuando a mí me explicaron Pérgamo, hace mucho tiempo en una escuela de líderes de Maracay, el predicador se llama Jorge, les mando un saludo de mi parte. El predicador me decía, Alejandro, imagínate vivir en la ciudad con más cultura y más impresionante del mundo y no se adore a Dios. Yo allí no quiero estar, ni yo tampoco. Yo deseo estar en un sitio, yo veo tu vergüenza, yo veo tu pobreza, pero eres rico. ¿Te acuerdas de Esmirna? Esa ciudad insignificante. Qué difícil es vivir en Pérgamo, hermano. Y ellos percibieron lo que hoy quizás por un poquito, como dice Pablo, oscuramente lo pudimos ver. Cómo sufrieron los de Pérgamo. Quizás es muy fácil pararse a decir, pero es que ellos eran idólatras, pero es que ellos siguieron el camino de Balaam, pero hermano, gracias a Dios tienen Apocalipsis y yo confío en mi Señor y espero que haya sido así de esa manera, porque yo hubiera tenido ese mensaje de parte de Dios y yo trato de enderezar mi camino. Usted lo tiene. Enderecemos el camino juntos. No nos dejemos unos a otros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, hermanito Jorge. Tomar en cuenta unas palabras
clave, ¿no?